En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema denominado las dos caras de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, cómo visualizar al sistema renina-angiotensina como un sistema de acción bidireccional que favorece tanto daño cardiovascular como protección cardiovascular. ¿Cuál es nuestra visión tradicional sobre el sistema renina-angiotensina? La visión tradicional es que es un sistema circulatorio donde cada elemento del sistema renina-angiotensina es producido por un órgano específico. Es decir, que el péptido angiotensinógeno, producido por el hígado, sufre la acción de una enzima llamada renina. Esa enzima producida por el riñón va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a sufrir la acción de una enzima producida a nivel pulmonar llamada la enzima convertidora de angiotensina. Y esa enzima convertidora de angiotensina entonces va a transformar a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa angiotensina 2, a su vez, se va a unir a un receptor llamado AT1 que favorece tanto la respuesta de vasoconstricción como la respuesta de daño vascular por inflamación, por fibrosis y aterosclerosis. La forma tradicional de trabajar sobre este sistema ha sido desde dos estrategias fundamentales. La primera es actuar sobre la enzima convertidora inhibiéndola e impidiendo la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la otra es utilizar bloqueadores del receptor de angiotensina del receptor AT1, impidiendo la unión de la angiotensina 2 a su receptor, favoreciendo entonces la respuesta vasodilatadora y la respuesta antiaterosclerosis. Entonces, nuestra forma tradicional de actuar sobre el sistema es actuar sobre la enzima convertidora o sobre el receptor AT1 y entonces de esa forma vamos a, si se produce esa activación de la enzima convertidora, entonces se va a producir daño cardiovascular. Y si logramos bloquear ese sistema, entonces favorecemos la protección cardiovascular. Vamos a ver ahora la otra cara del sistema renina-angiotensina, es decir, una nueva forma de actuar sobre el sistema. Y dijimos anteriormente entonces que la angiotensina 1 se transformaba en angiotensina 2 por acción de la ECA, y esa angiotensina 2 tenía dos opciones. Tiene la opción clásica, entonces de unirse al receptor AT1, pero esa angiotensina 2 puede tener otra opción adicional, y es unirse a un receptor llamado el receptor AT2. Este receptor AT2 es un receptor de protección cardiovascular, es un receptor vasodilatador y antiaterosclerosis, antifibrosis y antiinflamación. Pero interesantemente, hay unas alternativas adicionales. La angiotensina 1, en vez de sufrir la acción de la ECA clásica, puede sufrir la acción de una enzima convertidora alternativa, una enzima muy similar a la ECA clásica, pero que tiene acciones diferentes y se llama la ECA2, enzima convertidora de angiotensina 2. Y es la que entonces va a hacer un cambio fundamental. Va a transformar la angiotensina 1 en el péptido de angiotensina 1,9. Y ese péptido de angiotensina 1,9 entonces va a unirse al receptor AT2. Como dijimos anteriormente, el receptor AT2 es un receptor vasodilatador, antiaterosclerosis, antifibrosis. Pero hay otra opción adicional. La angiotensina 2 puede, a través de la ECA2, transformarse en el péptido angiotensina 1,7. Y ese péptido angiotensina 1,7 entonces va a unirse a un receptor llamado receptor MAS, que es un receptor con acciones similares al receptor AT2, es decir, vasodilatador, antifibrosis, antiaterosclerosis, protección cardiovascular. Entonces vemos que a través de la ECA alternativa, de la ECA2, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 1,9, uniéndose a su receptor AT2 de protección cardiovascular, o la angiotensina 2, por el contrario, se puede transformar en péptido angiotensina 1,7, que va a un receptor llamado MAS, y es también de protección cardiovascular. Y un punto adicional es que por acción de la ECA2, el péptido de angiotensina 1,9 puede transformarse en el péptido de angiotensina 1,7, potenciando aún más la respuesta
de protección cardiovascular por estimulación del receptor MAS. Un punto interesante es que este sistema es un sistema abierto, con el cual podemos activarlo o bloquearlo libremente desde el punto de vista circulatorio. Pero hay un sistema adicional al sistema renina-angiotensina, ya no el sistema circulante, sino un sistema dentro de cada tejido, dentro de cada célula, y es un sistema llamado el sistema renina-angiotensina intracrino. Lo interesante, lo fundamental de todo esto es que desde el punto de vista intracardíaco, la enzima convertidora tiene un rol muy pobre en la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Es decir, que dentro de la célula el papel de la acción de la enzima convertidora clásica es muy pobre. Por el contrario, los mastocitos a nivel cardíaco producen una enzima llamada quimasa, que es la que va a favorecer entonces la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Es decir, que a nivel de la célula cardíaca, la enzima predominante es una quimasa y no es la enzima convertidora. De forma tal que actuar farmacológicamente sobre la ECA a nivel intracardíaco pues no parece ser muy posible. Aquí vemos entonces todo el sistema intracardíaco. Más o menos los mismos componentes que habíamos nombrado anteriormente, pero hemos dicho que hay un papel fundamental de la quimasa para transformar angiotensina 1 en angiotensina 2. Podemos nosotros, este es un sistema parece totalmente cerrado para la manipulación del sistema renina-angiotensina. Sin embargo, como vemos acá, podríamos tener puertas abiertas para actuar sobre él, actuando sobre la enzima convertidora 2. La enzima convertidora alternativa a la 2 puede, dentro del corazón, activar la transformación del péptido de angiotensina 2 en el péptido de angiotensina 1,7 y del receptor MAS, o también puede actuar transformando angiotensina 1 en angiotensina 1,9, activando el receptor AT2. Es decir, que manipulando el sistema renina-angiotensina intracardíaco podemos activar la fase protectora cardiovascular del sistema. Vamos a analizar un estudio muy interesante sobre la manipulación de los componentes del sistema renina-angiotensina con las dos estrategias que tenemos en la actualidad, utilizando los inhibidores de la enzima convertidora y utilizando los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Este estudio, que fue publicado este año, es un estudio que se denomina el papel de los péptidos de la angiotensina y de la ECA recombinante en falla cardíaca. Y se basa fundamentalmente en ver cuál es la respuesta, qué respuestas se producen en los diferentes elementos del sistema renina-angiotensina cuando se utilizan los inhibidores de la ECA o los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, pero además, cuál es la respuesta que se produce cuando se activa la enzima convertidora 2. ¿Qué pasa con todos esos péptidos cuando nosotros, además de utilizar IECA o UMBRA, utilizamos o inyectamos una ECA alternativa de forma recombinante? Vamos a ver qué pasa con el sistema circulante, con el sistema clásico, con el IECA, con el BRA y cuando inyectamos la ECA alternativa. O sea, la utilizamos de forma farmacológica. Vean ustedes acá. Utilizamos el IECA. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que pasa es que disminuye, por supuesto, los niveles de angiotensina 2, porque estamos impidiendo la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2, lo cual lo podemos ver aquí en el gráfico. Aquí está el punto que hemos marcado, es el punto del normograma donde está la angiotensina 2. Hay una disminución de angiotensina 2 y por otra parte se produce un aumento de la angiotensina 1, lo vemos acá. Entonces, la primera respuesta a la inhibición de la enzima convertidora es disminución de angiotensina 2, lo cual es beneficioso, pero hay un aumento de la angiotensina 1. Lo siguiente que pasa es que la angiotensina 2 que está aumentada, la angiotensina 1 que está aumentada, se va a transformar en el péptido angiotensina 1,9. Es decir, que hay un aumento del péptido angiotensina 9 que dijimos que es vasoprotector, y a su vez, lo siguiente que se va a producir por disminución de la angiotensina 2
es que se favorece su transformación en angiotensina 1,7, que vemos acá, que también es vasoprotector. Entonces, en resumen, cuando nosotros damos un inhibidor de la ECA, ¿qué pasa? Disminuye la angiotensina 2, aumenta la angiotensina 1 y aumentan los dos péptidos vasoprotectores, angiotensina 1,7 y angiotensina 1,9, lo cual favorece al paciente, y a su vez también tenemos, como dijimos inicialmente, una disminución de los niveles de angiotensina 2. ¿Qué pasa si nosotros, además de dar un IECA, inyectamos la ECA2 de forma farmacológica? ¿Qué pasa en nuestros pacientes? Bueno, si inyectamos la enzima convertidora, lo que va a pasar es que la angiotensina 2 va a disminuir aún más de lo que habíamos visto con la IECA, porque se va a transformar toda la angiotensina 2 en el péptido angiotensina 1,7. Es decir, hay una disminución brutal de los niveles de angiotensina 2 porque se transforma en el péptido angiotensina 1,7. Es decir, que hay una disminución importantísima de angiotensina 2 y un aumento importante del péptido vasoprotector angiotensina 1,7. Pero a su vez, cuando inyectamos la ECA, entonces la angiotensina 1 se va a transformar en el péptido angiotensina 1,9. Y al transformarse en el péptido angiotensina 1,9, estamos aumentando aún más los péptidos vasoprotectores. Es decir, que desde todo punto de vista es beneficioso potenciar la enzima convertidora 2 en un paciente que reciba un IECA. ¿Por qué? Porque disminuimos de forma aún más importante los niveles de la angiotensina 2 y aumentamos de forma muy importante los niveles de los péptidos vasoprotectores, que son angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7. En esta gráfica que está acá vemos la relación entre el péptido angiotensina 1,7 y angiotensina 2. Como hay un aumento muy importante de la angiotensina 1,7 y hay una disminución muy importante de la angiotensina 2, el cociente, la relación entre angiotensina 1,7 y angiotensina 2, aumenta de forma importante con el uso de la ECA recombinante. Y esto es importante porque la relación angiotensina 1,7-angiotensina 2 ha demostrado ser un marcador importante de pronóstico de beneficio en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, que al paciente que tenga más angiotensina 1,7 y menos angiotensina 2, es decir, que tenga un cociente mayor, tendrá mucho más beneficio con el tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa si en vez de utilizar un inhibidor de la ECA, utilizamos un bloqueador del sistema renina-angiotensina, un bloqueador del receptor AT1? Bueno, si bloqueamos el receptor AT1, lo primero que vamos a ver es un aumento importante de los niveles de angiotensina 2. Pero a su vez, esa angiotensina 2 va a transformarse en el péptido angiotensina 1,7, el cual se va a ver aumentado. Es decir, que desde el punto de vista de los péptidos, cuando nosotros bloqueamos el receptor AT1, aumenta la angiotensina 2, pero también aumenta la angiotensina 1,7. Sin embargo, el aumento de la angiotensina 2 es mucho mayor que el aumento de la angiotensina 1,7. Esto es utilizando un bloqueador del receptor AT1. ¿Qué pasaría si ahora yo inyecto de forma farmacológica a la ECA2 recombinante? Entonces, si yo inyecto la ECA2, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora la angiotensina 2 va a disminuir de forma muy importante porque es tomada por la ECA2, pero ¿para qué? La angiotensina 2 disminuye porque es transformada en el péptido angiotensina 1,7, que ya dijimos que es vasoprotector. Pero a su vez, cuando inyectamos la ECA2, va a transformar la angiotensina 1 en el péptido angiotensina 1,9, que también es vasoprotector. Es decir, que la estrategia de inyectar ECA2 recombinante en nuestro paciente, pues con pacientes con bloqueador del receptor AT1, también parece ser beneficiosa. ¿Por qué? Porque disminuye de forma mucho más importante los niveles
de angiotensina 2 y a su vez aumenta los niveles, de forma muy importante, los niveles del péptido angiotensina 1,7 y angiotensina 1,9. Y cuando nosotros evaluamos la relación entre angiotensina 1,7 y angiotensina 2, que dijimos que era pronóstico, era un factor pronóstico, vemos que hay un aumento muy importante de esta relación. ¿Por qué? Por el aumento importantísimo de angiotensina 1,7 y la disminución de angiotensina 2. Es decir, entonces, que también sería beneficioso utilizar esta estrategia. Es decir, aparte de bloquear el receptor AT1, utilizar la ECA2 de forma farmacológica. ¿Qué pasa ahora? Ya no con el sistema circulante, sino con el sistema cerrado, el sistema intracrino cardíaco, dentro de la célula cardíaca. Dijimos anteriormente que a nivel de la célula, en la célula cardíaca, el papel de la ECA clásica era muy pobre para transformar angiotensina 1 en angiotensina 2. Aquí vemos en esta gráfica los niveles de angiotensina 2, tanto en un corazón normal como en un corazón dilatado. Esto es un estudio ahora de la célula cardíaca de nuestro paciente, cómo está la angiotensina 2, y vemos que la angiotensina 2, por supuesto, está aumentado en un corazón dilatado con respecto a un corazón normal. ¿Qué pasa con respecto a la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2 por la ECA? Pues vemos que la transformación en realidad es muy pobre, hay una transformación muy escasa de angiotensina 1 en angiotensina 2 y no es significativa desde el punto de vista estadístico. Ahora vamos a ver qué pasa con el corazón de forma experimental, el corazón de los pacientes, cuando entonces evaluamos el sistema entonces de la quimasa. Vemos entonces acá que la quimasa está aumentada en los pacientes con falla cardíaca. Y vemos acá en la gráfica cómo está expresado desde el punto de vista de la cromatografía, y vemos aquí desde el punto de vista de niveles cómo está mucho más alta la quimasa a nivel de un corazón dilatado que de un corazón normal. Y vemos entonces aquí también cómo la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2 es producida esencialmente por quimasa, 1000 veces mayor que la producida por la enzima convertidora, y significativamente estadística es más importante en los pacientes con corazón dilatado la acción de la quimasa que en un corazón normal. Entonces, sin lugar a dudas, la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2 es producida por la acción de una quimasa. De forma tal que probablemente la acción de un inhibidor de la enzima convertidora en este sistema, en el sistema intracelular, es muy pobre. Es más, no actúan los IECA a nivel intracelular, por lo que dijimos anteriormente, y tampoco los bloqueadores de receptor angiotensina, porque no pueden actuar a nivel intracelular. Es decir, que las estrategias que tenemos hasta ahora no tienen una acción importante a nivel intracardíaco, a nivel de la célula cardíaca. Entonces vemos acá que la acción fundamental es de una quimasa, que dijimos que es la que se encarga de transformar angiotensina 1 en angiotensina 2, que la IECA no tiene una acción importante y que por el contrario tendríamos que utilizar un inhibidor de la quimasa. Pero entonces hagámonos la siguiente pregunta. Si en vez de utilizar un inhibidor de la quimasa y si utilizáramos el sistema alternativo, el sistema de la enzima convertidora 2, ¿qué pasaría? Bueno, entonces siguiendo el estudio que estamos nombrando, vamos a ver qué pasa si yo inyecto la enzima convertidora de forma farmacológica. Es decir, utilizo ECA recombinante. Bueno, si yo inyecto la ECA recombinante, bueno, lo primero que va a pasar es que la angiotensina 2 va a disminuir de forma importantísima. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 va a ser transformada en angiotensina 1,7, como pasa en el sistema circulante. Y lo otro, cuando yo inyecto la enzima, la ECA2 recombinante, es que voy a transformar la angiotensina 1 en la angiotensina 1,9.
De esa forma hay menos sustrato para la formación de angiotensina 2 y disminuye aún más si es posible. Es decir, que utilizando la ECA2, pues yo tendría una forma de entrar al sistema intracelular. Ya sería un sistema de puertas abiertas. Veamos entonces qué fue lo que pasó en el estudio experimental con el corazón, evaluando las células del corazón con la ECA2. Entonces aquí vemos que cuando yo utilizo la ECA2, estos son los niveles de angiotensina 2, vean ustedes cómo a medida que aumento las concentraciones de ECA2 de forma farmacológica, entonces disminuye así de forma importante los niveles de angiotensina 2, por lo que ya dijimos, porque la angiotensina 2 se transforma en el péptido de angiotensina 1,7 y porque hay menos angiotensina 1 dispuesta a transformarse en angiotensina 2. ¿Y cómo se comprueba que esto es cierto? Que esto es real, el efecto de la ECA2, porque ellos en el estudio experimental, después de inyectarle la ECA2, utilizaron una estrategia alternativa. Utilizaron un inhibidor de la ECA2, un medicamento que inhibía la ECA2, y al utilizar un inhibidor de la ECA2, el efecto de disminución de la angiotensina 2 desaparece. Es decir, que el efecto de disminución de la angiotensina 2 fue producido por la ECA2. ¿Qué pasa con el péptido de angiotensina 1,7? Bueno, cuando yo inyecto la ECA2 recombinante, pues por supuesto la angiotensina 1,7 va aumentando a medida que yo inyecto más ECA2. Y como en el experimento anterior, si yo utilizo inhibidores de la ECA2, entonces el efecto farmacológico desaparece. Y entonces ahora vamos a ver qué pasa con la relación angiotensina 1,7 sobre angiotensina 2, que dijimos que a medida que esa relación es mayor, hay mayor protección cardíaca. Bueno, cuando yo inyecto la ECA2 de forma farmacológica, la recombinante, pues aumenta la relación angiotensina 1,7 sobre angiotensina 2, porque aumenta mucho la angiotensina 1,7, disminuye mucho la angiotensina 2. ¿Este efecto es producido por la ECA2? Sí, porque yo cuando inhibo la ECA2, pues el efecto farmacológico desaparece. Entonces, analizando todo esto, decimos que existe una forma. No teníamos una forma de entrar al sistema por los inhibidores de la ECA o por el bloqueador del receptor AT1, pero existe otra forma de entrar, que es utilizando la ECA2. ¿Cuál es el futuro de todo esto que hemos conversado? ¿Existen cosas nuevas aparte de todo esto que hemos conversado? Pues en realidad lo que hemos conversado anteriormente es simplemente un aviso. Y hasta ahora tenemos 5 circuitos del sistema renina-angiotensina, tanto a nivel circulante como a nivel del sistema intracrino, a nivel intracelular. Tenemos un primer circuito que es del receptor AT1, que produce daño cardiovascular. Un segundo circuito que es el del péptido de angiotensina 1,9, que actúa sobre el receptor AT2. Un tercer circuito que es el del péptido de angiotensina 1,7, que actúa sobre el receptor MAS. Un nuevo circuito que es producido por un péptido producido a partir de la angiotensina 2, que se llama alamandina, y alamandina se une a un receptor relacionado con el receptor MAS, que se llama el receptor MRGRP. Ese receptor MRGRP, que es relacionado con el MAS, también es un receptor de protección cardiovascular y es producido por la acción de la ECA2 sobre angiotensina 2. Y a su vez, hay otro circuito nuevo, que es un péptido llamado angiotensina 1,12, que favorece la producción de angiotensina 2 a nivel vascular e intracelular. Es decir, que la angiotensina 2 no solamente es producida por la angiotensina 1, sino que hay un péptido adicional que se llama angiotensina 1,12, que no tiene mucha acción a nivel intravascular, pero sí tiene una acción fundamental a nivel intracrino, y es un nuevo péptido que forma parte del sistema, el péptido de angiotensina 1,12. Entonces tenemos estos 5 circuitos, y en estos 5 circuitos vemos cómo el papel fundamental es de la ECA2, porque la ECA2 determina la activación del circuito 2, la activación del circuito 3 y la activación
del circuito 4. Vemos acá que entonces a nivel intracrino dijimos que estaba esencialmente la quimasa como enzima determinante y que esa ECA2, tanto actuando sobre el circuito 2 como el circuito 3 y el circuito 4, pues producen la reacción de vasoprotección. Y tengo que decir que los estudios actuales, hay muchos estudios actuales que están dirigidos hacia el péptido de angiotensina 1,12 para evaluar su importancia a nivel de la célula cardíaca como productor de daño cardiovascular. Entonces, nuestra visión actual es tratar de romper el nudo gordiano del sistema renina-angiotensina a través de una estrategia farmacológica. Esa estrategia farmacológica pudiera ser modular la ECA, utilizarla de forma farmacológica, la ECA2. Vean ustedes que todas las condiciones, tanto diabetes, hipertensión, obesidad, estrés oxidativo, en todas ellas hay un papel opuesto entre la ECA clásica y la ECA2. En diabetes está estimulada la ECA clásica y está inhibida la ECA2. En hipertensión lo mismo, en obesidad lo mismo. Y podemos ver entonces, aquí tenemos los efectos de la ECA clásica y la ECA2, y también que la ECA clásica y la ECA2 tienen efectos totalmente contrarios a nivel del óxido nítrico, del estrés oxidativo, de las señales inflamatorias. Entonces, todas las señales vasoprotectoras son inhibidas por la ECA clásica y estimuladas la señal inflamatoria, y la ECA2 todo lo contrario. Es decir, que hay una complementariedad, una reacción totalmente bidireccional entre los dos sistemas, la ECA clásica y la ECA2. Y entonces, para finalizar, tenemos un sistema inflamatorio de vasoconstricción, de hipertrofia, esencialmente manipulado por el receptor AT1, vasoconstricción e hipertrofia, y un sistema adicional, un sistema alternativo, el de la ECA2, que estimula diferentes vías, pero que todas llevan a un mismo punto: protección cardiovascular. Muchas gracias.